Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fiorella Cubas y es un placer poder presentar la primera edición de este podcast Cultura y Negociación. En este primer programa queríamos explicar un poco cuál es la naturaleza del contenido de Cultura y Negociación, qué temas se van a tratar y sobre todo poder presentar a la comunidad de nuestros seguidores qué cosas se hacen en favor de la justicia, de la paz y también de la negociación. Por ello es importante poder escuchar a dos de nuestros directivos del centro, quienes son el doctor Aníbal Sierra Alta y el doctor Juan Belit Granda. El propósito del SIAC desde hace 30 años en que se fundó son 3 líneas de trabajo. Primero, propiciar la negociación y la mediación como mecanismos que faciliten la paz social. La segunda línea es la edición de libros vinculados a temas de la seguridad, pero también a los temas del comercio internacional y de estos mecanismos que les he mencionado. Y el tercer propósito, que estamos iniciándolo hoy día, es poder tener un alcance a la ciudadanía para que a través del SIAC podamos plantear alguna fórmula de solución de controversias dentro de nuestro centro de negociación y mediación. Esas son las grandes líneas que están marcadas para este podcast. Muchas gracias. Tres grandes desafíos. Y bueno, también contamos con su participación en su calidad de miembro del Consejo Directivo del SIAC, el doctor Juan Belit. Quisiéramos también escuchar cuáles son sus palabras de apertura de este nuevo espacio de debate. Muchas gracias por la invitación. Creo que el SIAC, el Centro Internacional de Administración de Comercio, una de sus razones de ser, de su naturaleza, es la negociación. Pero en la negociación es la búsqueda de la justicia y de la paz. Creo que este es un mensaje muy importante que sobre todo en los últimos tiempos se ha revalorado después del papado de Francisco y ahora del papado de León XIV. Ambos han citado esta suerte de valores importantísimos para la convivencia humana y para la convivencia estadual. Y creo que es importante también resaltar que el SIAC modestamente pone su grano de arena para levantar este edificio, que es un edificio que es un valor y que es un edificio sobre todo de justicia. Que este podcast no va a ser denuncias, no es un podcast que tiene una posición ideológica, no defiende un partido político, defiende dos grandes valores que son históricos y morales, la paz y la justicia. Bien, el tema de hoy es justicia y paz. Así vamos a dar inicio a nuestro el primer programa de este podcast y contamos con la participación de la reconocida periodista Clara Elvira Ospina, quien fue directora de América Televisión y Canal N en el Perú. Actualmente ella continúa su labor periodística en Epicentro TV y conduce el programa Hora de Leer, promoviendo la lectura y también la cultura en el país. Contamos con la presencia también del doctor Aníbal Sierra Alta Ríos, quien él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Administración de Empresas, doctor en Ciencias Jurídicas y también cuenta con un posgrado en Comercio Internacional y con un diplomado en Gerencia Internacional y Negociaciones. Y contamos asimismo con la presencia del doctor Juan Belit Granda, quien es un destacado internacionalista, periodista y excongresista. Fue presidente del APSE. Bien, para dar inicio a este primer programa, digamos que el tema es bastante ambicioso porque desarrolla dos conceptos supremos, ¿no? La justicia y la paz. Quisiera empezar conversando con Clara Elvira Ospina para poder de entender cómo se puede llegar a la justicia. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta idea de podcast que permite reflexionar sobre temas que son fundamentales. Y claro, la primera idea que me viene cuando se habla de justicia y paz es si son términos contradictorios. Porque o estamos tranquilos y no peleamos o logramos justicia, que hay quienes consideran que es venganza, ¿no? Y ese término se asocia con nunca vamos a encontrar la reconciliación, ¿no? Entonces,
son muchísimos términos entrecruzados, pero mi impresión, mi convicción alrededor de esto es que no se puede encontrar la paz si no hay justicia. Y concretamente me has preguntado sobre el Perú. Yo creo que es imposible que haya paz y reconciliación mientras no haya una convicción de que quienes han sido responsables de los crímenes en el Perú paguen por lo que han hecho. Y con eso me refiero a crímenes de Sendero Luminoso, crímenes del MRTA, crímenes de Estado, crímenes recientes en protestas que han significado que familias estén hoy con un duelo interminable porque no hay justicia. Y lo dice alguien que ha llegado a la convicción de que hay que hacer unas concesiones, como en Colombia. Yo entendí y acepté y apoyé el proceso de paz en Colombia, aún sabiendo que eso implicaba unas dosis de impunidad para los responsables. Pero la base de la negociación en Colombia era, y sigue siendo la consigna del proceso de justicia y paz, verdad y garantía de no repetición. Eso no quiere decir que se haya cumplido, pero aquí tiene que haber verdad. Y creo que esa es la pata que le falta a esa ecuación. Importante porque, bueno, pero quisiera conversar tal vez con usted, doctor Sierra Alta, ¿qué actores son los involucrados en este proceso, ¿no? Para buscar la paz? ¿Cómo podemos encontrarla, digamos? ¿Cómo podemos hallar esa fórmula en común? Yo creo que lo que vive el mundo en estos días es una escenificación del poder. Esa escenificación del poder conlleva no solamente el poder económico, político, sino incluso o sustancialmente el poder militar. Hay dos datos que ustedes han apreciado en estos días. Primero, el presidente Trump visita 3 importantes países del Oriente y del Medio Oriente y regresa triunfante, y toda la prensa lo resalta, que ha conseguido un contrato por $200.000 millones para la compra de 160 aviones Boeing. Ha visitado el Medio Oriente, donde todos los días mueren 60 niños inocentes, víctimas sencillamente de ese poder abusivo que prima en el mundo. El otro dato interesante es más local, más parroquial. La ministra de Comercio Exterior anuncia, después de haber sido electo el Papa León XIV, anuncia que se está diseñando la ruta del Papa. Porque esa ruta del Papa, que va a significar el desarrollo del turismo en Chiclayo, Trujillo y Piura, va a determinar que los restaurantes, los hoteles se atiborren de gente y el sector turismo va a ganar muchísimo dinero. Un sector que es el único sector en el Perú que ha sido beneficiado con la exoneración de tributos. Mientras el resto de actividades y de negocios pagan el 18% del IGB, al sector turismo se le ha recortado esto a menos de 10%, es decir, un solo dígito. Y entonces esos dos son ejemplos de escenificación del poder. Lo que interesa es el poder económico, no la vida de las personas, en el caso de Trump. Lo que interesa para la ministra de Comercio y Turismo es sacar dinero, muchísimo dinero. Me hubiera gustado que la ministra de un país pobre como el Perú dijera: vamos a hacer la ruta del Papa, pero no para potenciar el sector turismo, sino sobre todo para darles agua potable a la gente pobre, para darles alimento a los niños, para construir hospitales. Esa misma ruta que recorrió León XIV podría servir como un derrotero para planificar la asistencia a la gente más desfavorecida. Así que cuando tú me preguntas sobre qué es lo que yo percibo en estas circunstancias, pues percibo que hay una escenificación del poder. Es decir, estamos sacando lo más ruin que tiene la naturaleza humana para mostrárselo al mundo y decir: esta es la gloria de hoy día. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted, doctor Belit. ¿Qué ejemplos de justicia podemos encontrar en el Perú? La mayoría de los casos son de injusticia que de justicia. Eso en principio. Y yo quisiera un poco hablar algo en relación a la justicia y paz. Benito Juárez, el gran líder mexicano, que era un líder indígena y que sintió precisamente la fuerza y la presión de la monarquía francesa, que quería volver entonces
a reconquistar México, tenía una frase que sintetiza esta situación. Y él decía, la paz es hija de la justicia. Esta frase de Benito Juárez lo único que hace es una metáfora de una realidad palpable. La justicia y la paz son dos valores íntimamente conectados. Y es interesante lo que ha dicho Clara Elvira, que son complementarios. Son tan complementarios que actualmente ambos consideran y confeccionan una disciplina. Hay una disciplina que tiene su autonomía, que se llama justicia y paz. Es una disciplina que ha recogido instituciones como Naciones Unidas para promocionar la paz, pero este elemento está unida a la justicia. No se puede dar una paz si no hay justicia. Los casos que ha contado el doctor Sierra Alta, los casos que ha contado Clara Elvira Ospina son suficientemente palpables para entender que uno no podría aceptar un hecho que lo afecta, que genera una sensación de desasosiego y no puede estar en paz si es que no se ha dado un proceso anticipado de justicia. Este desbalance de la justicia y de la paz, eso es lo que crea el conflicto. El conflicto tanto personal, como se ha manifestado, tanto el conflicto estadual, tanto el conflicto de naciones, como el conflicto de fronteras, como el conflicto de personas, como el conflicto de familias, como el conflicto de empresas, empieza siempre por un germen de injusticia que se da. Mahatma Gandhi solía decir, el camino de la paz es el mismo camino. Es decir, el mismo camino que lleva a la paz, ese, no existe otro camino, ese es el camino de la paz. Los tratadistas y los analistas dicen que cuando un hombre insultó a otro hombre, estaban dejando de lado la violencia, estaban iniciando un mundo de negociación. Y a partir de ese mundo de negociación se buscaba los acuerdos, la resolución de conflictos para que ya se destierre de manera definitiva la violencia. Y yo creo que recoger otra vez, reivindicar otra vez la frase de Benito Juárez es una manera también de buscar la paz por la justicia. La paz es hija de la justicia. Sí. Doctor Aníbal ha mencionado a Donald Trump, que es como el gran personaje hoy de la geopolítica, demostrándonos que entre ellos creen que el mundo se administra Trump, Putin y Xi Jinping. Y en el fondo está pasando así, ¿no? Entonces, cuando usted decía, hablaba de esta posibilidad de resolución de conflictos, pensaba en Trump y en si es una resolución de conflictos ir a donde el presidente ucraniano y decirle, bueno, tú renuncia a los territorios que te ha quitado Rusia, eso ya está, dejamos así, esa es la resolución, y me das las tierras raras a mí. ¿Eso es un proceso real de resolución de conflictos? ¿Ustedes que son los expertos? Que sin lugar a dudas no es una resolución de conflictos. Y cuando el señor Donald Trump hacía su campaña y decía, yo resuelvo el conflicto Rusia-Ucrania en 24 horas y el de Gaza en 12, y ese eslogan lo utilizó en todo su proceso electoral, él pensaba que la resolución del conflicto de Rusia-Ucrania es, ¿sabes qué? Esto se queda hasta acá. El territorio, sobre todo la zona de Dansk, cercana a Kiev, que ha conquistado Rusia, se queda con Rusia. Usted quédese tranquilo, renuncie, y Gaza, vamos a hacer ahí un balneario con características especiales. Los 2,5 millones de gazatíes que viven ahí, algunos serán eliminados, como ya se ha empezado esa limpieza étnica, y los otros irán como refugiados, como migrantes en los otros
países, Egipto, Siria, etc. Evidentemente el señor Donald Trump no tenía idea de lo que estaba hablando, porque él no tiene experiencia en resolución de conflictos. La experiencia de Donald Trump es en vender casas y comprar casas, y por eso para él es exitoso un proyecto político cuando ha vendido algún producto norteamericano o cuando ha aumentado las exportaciones de Estados Unidos. El ejemplo que acaba de citar el doctor Sierra Alta es suficientemente ilustrativo. Es decir, se van a comprar 160 Boeing, se va a vender una cantidad de armamento de última generación que alcanzaría los 600.000 millones de dólares, que el mismo Pentágono ha declarado ayer es el mayor el mayor negocio que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Nunca en sus 250 años de vida había vendido esta cantidad de dinero, hasta que una periodista de la BBC de Londres le dijo: ese negocio que ha hecho Estados Unidos, ¿lo ha hecho Estados Unidos o lo ha hecho usted para usted? La respuesta del señor Trump ha sido: cállate, imbécil, porque la mayor parte de las inversiones de Estados Unidos, tanto en Qatar, tanto en las Repúblicas Árabes Unidas, como en Arabia Saudita, es una torre de 160 metros, un club, un casino y un campo de golf. Todos son los negocios de la familia Trump. Tratando de responder lo que ha planteado Clara Elvira. Al momento de la negociación hay dos circunstancias. Primero, la institución que el negociador representa, y segundo, la actitud personal, individual de cada dirigente. Para negociar, lo primero que uno que tiene que lograr es empatía. Pero empatía no significa tener afecto, afinidad con una persona. La empatía significa reconocer que la otra o que el otro tiene un problema y hacer suyo o hacer mío ese problema. Entonces, la empatía es reconocer que hay una diferencia y que esa diferencia yo la hago mía. Se mencionó al presidente Trump porque efectivamente es una persona que individualmente no genera empatía. Basta con leer su libro. Su libro, A New Deal, pues el nuevo tratado, concluye casi textualmente que la primera forma para negociar es arrinconar al otro. Y una vez que lo ha arrinconado, dice, y si aún respira, en ese momento, entonces entras a conversar. Y yo creo que en una negociación, sobre todo en los conflictos que estamos viviendo América Latina y que ha vivido desastrosamente con la guerra interna y que ahora nuevamente ha resucitado estos aspectos, en esos temas de conflicto, lo primero que uno tiene que ver es reconocer que lo hay y segundo, la capacidad de perdonar. Para poder negociar, yo primero tengo que reconocer la realidad y tener la capacidad de perdonar. Y también la capacidad de renunciar. Y tal vez esto último, el renunciamiento, es una virtud que había que practicarla, porque si la practicáramos, no veríamos tantos casos de corrupción. Alguien me preguntó alguna vez, ¿qué hacer contra la corrupción? Y por supuesto todos dicen, bueno, hay que determinar las leyes, normas para impedir la corrupción. No, la corrupción empieza cuando desde niño aprendemos a renunciar. Porque la codicia es la ambición desorbitada de algo. Y cuando tú codicias y te crías en medio de ese ambiente de codiciar, de desear cada vez más, entonces vas a ir al campo de la corrupción. Para evitar esa codicia, uno tiene la capacidad de renunciar. Igual que cuando uno dice, voy a darle una limosna. Limosna no es dar lo que te sobra. Limosna es quitarte el pan de la boca. Eso es caridad. Lo demás es, pues me sobra dinero y yo lo doy. Pues bien, y entonces yo le contesto a Clara Elvira, le digo, pues sencillamente en estos procesos lo que se requiere es la calidad del individuo, la calidad del político para comprender los problemas de los demás y hacer suyos esos problemas del otro. Eso es lo primero que tiene. Y luego
más tarde en el camino hay que tener la capacidad de renunciar y ahí viene el mundo de las concesiones. Que por cierto, la concesión no es un toma y yo te doy. No, la concesión empieza primero por perdonar y reconocer. ¿Ustedes creen que la paz es una filosofía de vida? Hay personas que lo enuncian de esa manera. Qué difícil, tienes razón. Yo creo que así como hay una teoría física que dice que todo tiende al caos, al desorden, ¿no? Que es mi justificación cuando veo mi biblioteca. Por otro lado, yo creo que claramente lo más antinatural es la paz. O sea, lo más común es que tengamos biorritmos distintos en las parejas y entonces un día uno está querido y el otro está furioso, o que tengamos dificultades en las sociedades, ¿no? Porque los socios uno quiere una cosa y otro quiere la otra, y entonces uno podría decir, bueno, eso es un conflicto. Pues sí, depende de hasta dónde lo llevemos. El ejercicio que deberíamos hacer todos es, por lo menos, mínimamente, estar en paz con nosotros mismos. Porque a partir de que uno está tranquilo, si para pelearse necesitan dos, hay otro que te pelea y dice, ay, ¿sabes qué? No le entro. Que es mi filosofía con las redes sociales, ¿no? Claro. A mí me dicen cosas en las redes sociales y yo digo, ya, quédate tú peleando solo porque no te voy a contestar. Porque contestar implica agrandar, llevar, ¿no? Y eso no quiere decir que uno sea bobo ni nada, pero sí creo que es muy difícil mantener la conciencia de que no quieres un conflicto. Creo que es más fácil pelear que aguantarse, ¿no? Sí, y eso claro. En todos los niveles. Y tú tocaste hace un rato un tema que es fundamental y es la inequidad. Cuando vives una situación de inequidad, de injusticia tan clara, es muy difícil que estés en paz contigo mismo. O sea, no son las mismas condiciones una persona que tiene todos los días para llevarse el pan a la boca, que tiene agua potable, que tiene unas condiciones mínimas de seguridad, que una persona que sabe que si sale después de las 6 de la tarde a la esquina le puede pasar cualquier cosa, que sus hijos no van seguros al colegio. Eso genera una controversia interna que facilita que no esté en paz consigo mismo y que ante cualquier provocación o cualquier circunstancia complicada, pues termine en un pleito, ¿no? Yo creo que es muy difícil contestarte. Clara Elvira lo ha dicho muy claro. Y tú has hecho una pregunta sobre ceder. Si en la cultura o en la filosofía de la paz está el ceder. Yo creo que ese ceder es una renunciación. Ese ceder es una renunciación a una ambición que se tiene. Si uno esa ambición la dosifica, puede ser el inicio de la paz. Pero también creo que el problema de la corrupción es cuando uno cede la dignidad. Es decir, yo dejo de estimarme porque mi dignidad la pongo a disposición de la contraparte que me va a dar y me va a tratar como una cosa al comprarla. Y yo creo que estos hechos de valores son elementos que están intrínsecamente ligados a la crianza de la persona, como también, obviamente, a la profundidad de su conciencia. Creo que esa unión de estos dos elementos más o menos perfilan, dan la construcción del comportamiento de una persona. Entonces, doctor Sierra Alta, ¿cómo podríamos encontrar una justicia que restaure, no una justicia que solo castigue? Bien, lo primero, como en todo acto humano, uno tiene que tener la capacidad, porque al fin y al cabo es una virtud excelsa, de perdonar. Yo no puedo continuar con el conflicto si no tengo la capacidad de perdonar y perdonar de verdad. Es difícil, porque nosotros por naturaleza, se ha comentado entre todos los que estamos aquí presentes, buscamos el conflicto, porque incluso hasta periodísticamente es más atractivo resaltar un conflicto, una pelea, que alguien que se ama. Entonces, la capacidad de perdonar es un acto sublime, que nosotros lo hemos banalizado, y cuando nos cruzamos por la calle, nos golpeamos con alguien, y decimos perdón, 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 pero esto es como decir chao, ¿no? El perdón es un acto que sale desde el alma, ¿no? De decirte,
tú eres igual que yo y yo te he hecho daño y te he perdonado. Por supuesto, hay quienes les gustaría vivir en la violencia, ¿no? Porque la violencia, ¿qué genera? Más espectáculo, más atracción. Hablé de significación del poder. Significa que yo soy más poderoso. Pero el perdón es un acto sublime. Y lamentablemente, hoy día, los medios de prensa, y por eso nosotros abrimos esta ventana como una ventana en búsqueda de la paz. Pero no la paz en el sentido banal de decir, oye, vivamos todos en paz. No, una paz que se determine, por ejemplo, mencionó hace un momento Juan el caso de los niños. No puedo vivir yo en paz si veo que hay niños que no tienen que comer. Si en una ciudad que la quieren presentar como el mejor país del mundo, la mejor ciudad del mundo, la capital del mundo, veo que hay niños que no tienen que comer. ¿Cómo puedo yo tomarme este vaso de agua que por dicha la coordinadora nos ha traído si sé que hay la tercera parte de la población de esta inmensa capital de 10 o 12 millones de habitantes no tiene agua? Y lo que es más terrible, ellos pagan por el agua más que nosotros por el agua potable, porque tienen que pagar el agua con los camiones. Entonces, el amor, el afecto, esa prédica de ser países omnipotentes, las potencias del mundo, pasa primero por la gente más modesta. Y yo les diría a los inversionistas, hombre, en todas partes del mundo, los pobres siempre dan dinero. Pagan el agua más cara, pagan los colegios más caros, porque el Estado no les provee colegios lo suficientemente equipados. Mencionó Juan hace unos minutos el caso de los niños, de cómo se aprende la honestidad en las clases. Yo diría, hay aquí dos grandes desafíos. Primero es la educación primaria. En una sociedad donde las familias son disfuncionales, donde los niños no conocen a los padres, ¿dónde se pueden cobijar? Un niño necesita para crecer del afecto, del cariño. Y si no lo tienen, porque el padre se enamoró de la larga distancia, o porque la madre tiene que trabajar para poder mantenerlo, pues solamente queda el último reducto, el colegio, el nido del colegio, y el Estado no le provee de esos medios. Entonces hay un gran desafío hoy día para que ahí en los colegios tengan cobijo los niños. Y la otra que mencionó Clara Elvira es la seguridad. ¿Cómo puedo dejar que mi niño en la calle, cuando los propios sistemas del orden público son los que están coludidos con los delincuentes? Entonces, los dos grandes desafíos no se necesita hacer un plan de gobierno. Los dos grandes desafíos de cualquier movimiento político son la educación gratuita para todos los niños, sin excepción, y la protección en las calles. Yo quiero ya entrar al plano de las soluciones, ¿no? ¿Qué propuestas, por dónde se podría empezar para encontrar un punto de promoción de la paz, ¿no? Tal vez desde los medios de comunicación, Clara Elvira, ¿cuál sería el punto de inicio? Por diversas razones. Una, porque el público quiere sangre, ¿no? Entonces es complicado, porque cuando se sienta uno a hacer una conversación serena, tranquila, ese programa no tiene audiencia. Pero si aquí yo me peleo con el doctor Aníbal y le digo, ¿por qué usted es? Y ¿por qué el otro? Y se contestan, eso se viraliza, y tú lo sabes mejor que yo, y se vuelve exitosísimo. Entonces es difícil decirles a los medios, haz cosas constructivas que nadie te va a ver, ¿no? Dicho esto, que es una postura bastante cínica. Es una realidad. Claro, pero es una postura bastante cínica, ¿no? Porque ese no es el trabajo de los periodistas. Por otro lado, tengo que decir que yo sí creo que hay un camino que recorrer. El camino de la paz, que es visibilizar a las personas y a los proyectos que podrían hacer de este un país mejor. Y creo que ahí hay una responsabilidad enorme de los medios, empezando esta campaña, de dar a conocer gente que sí hay, gente que tiene aspiraciones y que hay y que podría sumar en medio de una campaña que va a tener 43 partidos y un montón de piratas que van a buscar llegar ahí a pirañar, ¿no? A quitar, a arranchar lo que puedan. Bueno, pues la tarea de los medios es hacerles ver a los ciudadanos
¿qué hay que hacer? Hay que hacer un voto consciente, hay que hacer un voto informado, hay que decir, por este no voto porque hizo esto, o por este no voto porque sé cuál es el talante que tiene. Y creo que la responsabilidad de los medios en las campañas políticas es grande y en esta fundamental. Ahí me parece que haríamos un aporte enorme, que no sea taquillera, aparezca en los medios. ¿La ausencia de guerra es paz? Y si es que lo es, ¿no? Es una suposición. ¿Podemos conformarnos con eso, con la ausencia de guerras? ¿Cómo podríamos hacer? Miren, por naturaleza, el ser humano siempre vive en conflicto. Eso no quiere decir que vive en violencia. O sea, Claro, nosotros es muy vivimos en importante. conflicto todo. Porque el conflicto, al fin y al cabo, no es cuando tú quieres conseguir algo y encuentras un obstáculo. El primer conflicto somos nosotros mismos. Quiero algo, pero no tengo las condiciones físicas, ni económicas, ni financieras. Entonces ya se genera un conflicto. Entonces el conflicto, hay que admitirlo, así como hay la bondad, el conflicto es connatural al ser humano. Lo que hay que evitar es que ese conflicto escale a niveles de violencia y a niveles de destrucción y de guerra y de deshumanización. Las guerras hoy día están deshumanizadas. Yo diría incluso para mis amigos que son internacionalistas, me planteo la pregunta si el derecho internacional no ha muerto. Y yo creo que el derecho internacional, si no ha muerto, está agónico. Porque estamos permitiendo no solamente violencia, sino deshumanización. Así que a la pregunta, que creo algo había respondido Clara Elvira, si hay forma de solución, yo mencioné dos, que es una, el aporte del Estado, de los municipios, para dar una instrucción primaria, fundamental e integral, no solamente educativa, sino la asistencia alimenticia, la asistencia sanitaria. Y la otra, proveer a las fuerzas del orden, de la capacidad y del equipamiento para que esa gente sin recursos pueda circular por las calles en paz. Mire, hay evidentemente Clara Elvira, que es una distinguida periodista, y Juan también, han resaltado de cómo hoy día pues, se glorifica al poder. Yo creo también hay que glorificar a aquellas personas sencillas que se ganan el pan día a día. Y con esto evidentemente no quiero exacerbar los sentimientos de que este está por los pobres y en consecuencia es caviar. No, miren, fíjense, antes de ayer nomás, 15 de mayo, se cumplió un año más de la famosa encíclica Rerum Novarum. El 15 de mayo de 1891 se dio la encíclica Rerum Novarum. Y la encíclica Rerum Novarum lo dice en su capítulo 2, en su parágrafo 2, dice, hay que luchar porque todos los pobres tengan su propiedad. Hombre, el Papa León XIII en el siglo XIX hablaba porque todos tengan propiedad. Sí, claro. Y yo diría, añadirle más. Hay que propiciar que todos tengan su propiedad. Todos tienen derecho a esa propiedad. Porque si cree que el liberalismo dice, no, hay que proteger la propiedad privada. Sí, pero también hay que alentar que otros también tengan su propiedad. Así es que yo creo que la paz y la justicia, tal como ha señalado Juan hace unos minutos, y recordando a Benito Juárez, está justamente porque todos seamos menos pobres o por lo menos salgamos de la miseria. Con esto, evidentemente, hoy día eso suena a grosería, ¿no? Porque cuando uno dice, oye, hay que darle de comer a los pobres, hombre, eso ya no es grosería. Eso es sencillamente un estado de convivencia pacífica. Yo no puedo vivir tranquilo si sé que mi hermano no tiene que comer. Entonces, como quiero comer y disfrutarlo, mejor hay que darle algo. Por esa manera podamos vivir bien. ¿Cómo las organizaciones no gubernamentales pueden propiciar el desarrollo de la paz, o al menos en materia educativa, ¿no? ¿Cómo enseñarlo desde la niñez, ¿no? Poder aterrizar acuerdos, ceder, ¿no? Como Sí, dice el doctor Sierra Alta. Sí, también hacer un muy breve abordaje a la Rerum Novarum del Papa León XIII. ¿En qué momento el Papa León XIII
plantea la Rerum Novarum. En el momento en que el industrialismo se había disparado y se daba lo que hoy podríamos titular un capitalismo salvaje, especialmente en Inglaterra. El capitalismo que se daba en Inglaterra y la explotación puntualmente en las minas de carbón tienen características, no digamos infrahumanas, tienen características fuera de un esquema siquiera humano. Las familias trabajaban en sótanos, en áreas subterráneas en las minas de carbón. Y estaba el esposo y la esposa, y ellos tenían hijos, y los hijos seguían trabajando ahí, y los hijos se casaban con los hijos de los otros obreros, y tenían hijos. Y esos hijos y esos nietos nunca habían visto el sol. Usted puede imaginarse un mundo de esa dimensión que hoy parecería apocalíptica. En ese mundo se dio la Rerum Novarum. Y la Rerum Novarum lo que buscaba era un equilibrio. Era una época en que como mínimo se trabajaba entre 13 y 14 horas al día. Después se va disminuyendo y es en Chicago, en el siglo XX, iniciado el siglo XX, cuando empiezan las 8 horas. Le digo esto un poco para que se tenga idea clara de las circunstancias dramáticas y patéticas en la cual se da el Rerum Novarum. Y la Rerum Novarum lo que quiere es repartirla a cada cual, lo que cada cual debe tener para vivir. Martí decía, yo quiero para mi pueblo lo mismo que quiero para mis hijos. No quiero más, pero tampoco quiero menos. Pero para llegar a esto, que es la gran solución del problema, porque muchas veces está en la naturaleza del ser humano, también hay una inequidad que el hombre hasta cultiva esa inequidad. Cultiva el conflicto para vivir del conflicto. No es gratuito que los delincuentes tengan alteraciones de conducta. No es extraño que los mercenarios, la adrenalina que han tenido durante las guerras, quieran mantenerla y sacar ventaja de eso. Estos acontecimientos, como le decía, configuran la arquitectura de una gran parte de la población. Posiblemente la educación sirva, posiblemente la instrucción ayude, posiblemente la cultura pueda ir delineando a una persona, porque el mismo racismo que también lleva a la inequidad y a la violencia es producto de la cultura. Yo le digo una cosa, querida Fiorella, yo no conozco a ninguna, y soy un hombre muy viejo, lo sabe Aníbal, que nos conocemos desde la época universitaria. Soy muy viejo. Desde la Revolución Industrial. Casi, casi. Yo no conozco a ninguna persona culta que sea racista. Sí, bueno. O sea, son dos cosas distintas que no tienen la naturaleza, no pueden unirse. ¿No? Yo no conozco a nadie que sea una persona que ha leído, que es una persona que ha viajado, una persona que se relaciona con otras personas, etcétera, y que me diga, yo no puedo ver a los negros, yo no puedo ver a los indios, yo no puedo ver a los cholos, para que sea el caso. No conozco ninguna persona. Todos los que son racistas tienen una alta dosis de incultura. Su inequidad se sustenta en su incultura. Usted ve a los políticos que están en el escenario en el Perú. Usted vea, ahora que he estado hablando del señor Donald Trump. Cuando uno empieza a observar, a especular y a ahondar en la vida de Donald Trump es un hombre cuyo nivel cultural es básico, casi elemental. Es una persona que escribe un libro, Cómo negociar, y uno dice, ¿esto es negociar?
lo que ha dicho Aníbal. Es decir, lo primero que tengo que hacer es arrinconar a la otra parte. ¿Qué clase de negocio es eso? Es decir, al señor Al Capone, si lo reviviera, podría decir, yo voy a escribir un libro, cómo asaltar bancos. Sí. ¿Qué mérito tienes? Y bien, ahora vamos a escuchar a Eduardo Darllán, quien es un politólogo y abogado peruano, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en ciencia política por la Universidad de Texas. La pregunta es grande, ¿no? E importante, que es qué decir sobre justicia y paz en el Perú actual y en el marco de lo que está conversando el Papa. Y una primera reflexión es que cuando hablamos de justicia en el Perú tendemos a ir rápido hacia la idea de poder judicial, que es algo que yo personalmente, en mi propia biografía, cuando comencé a llevar algunos cursos, recuerdo en el posgrado sobre justicia, justice en inglés, pensaba inmediatamente que estaba relacionado con justicia en el sentido de administrar justicia. Y en realidad la palabra justicia, y de hecho también lo es en español, sino que creo que los usos determinan esa mirada más restrictiva, tiene que ver con qué es justo en una sociedad, ¿no? Cómo se debería organizar una sociedad para ser justa, que es una pregunta central en la filosofía política, y que creo es la dimensión adecuada para pensar tanto la justicia como la paz, entendida como no una paz impuesta o forzada, sino una paz a la que se ha logrado porque muchas personas han logrado obtener o ser reconocidas o encontrar un espacio en la sociedad. No una paz por imposición o hasta por hartazgo, sino una paz que tiene que ver con una sociedad que está reconociendo sus diversas partes, ¿no? Entonces, cuando el Papa recientemente habla de justicia y se refiere a lo internacional, está invocando esta idea de justicia doméstica, pero aplicada a un mundo donde, por diversas razones, el poder dificulta aterrizar esta justicia, ¿no? El mensaje del catolicismo que representa el Papa es uno donde el poder no debería afectar como afecta la vida o las condiciones de vida de muchas personas. Está pidiéndonos pensar en grande el sentido de la caridad, pero la caridad entendida como justicia, ¿no? O sea, como lo que nos debemos unos a otros si nos consideramos iguales, como en el caso de la creación de Dios, pero en el caso de muchas otras doctrinas, iguales por ser seres humanos, ¿no? Entonces, creo que los mensajes que se han dado en estos días contrastan con una línea que está tomando el mundo recientemente, donde muchas de estas instituciones, reglas, que buscaban asegurar ciertas obligaciones mutuas, en algunos casos además buscando aterrizarlas en los derechos humanos, las personas, vienen fracturándose. Tanto por el aumento de la violencia o la guerra en varios lugares, ¿no? En particular estamos hablando de Gaza, pero también tenemos una serie de violencia que tiene que ver con fenómenos transnacionales, criminalidad, mafias de diferente tipo, o nuevas formas de violación de derechos humanos también, como también el quiebre de un sistema internacional donde muchas de estas reglas que buscaban atemperar las asimetrías de poder o buscar ciertos marcos regulatorios comunes se van quebrando. Y lo que espera luego no es propiamente un nuevo sistema donde estos valores puedan... No es que estamos yendo hacia un sistema mejor, sino estamos yendo a un sistema probablemente más fracturado, donde las asimetrías de poder tengan más peso y que no solo van a afectar las relaciones humanas, sino que también probablemente, otro de los grandes temas que le preocupan al Papa, van a afectar temas de cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de justicia en esos términos, de paz, no es una paz entonces por quietismo o por sumisión, sino una paz por reconocimiento, por una comunidad más grande, y hablamos de un sistema global, de alguna manera, donde nos cuidamos más unos a otros, nos reconocemos más unos a otros, y donde además cuidamos un poco el medio ambiente
el mundo en el que nos toca vivir. Entonces es un mensaje espiritual muy poderoso, va contra las tendencias actuales, va contra, no solo las actuales, ojo, ¿no? O sea, este sistema o este multilateralismo o estos tratados de derechos humanos o de medio ambiente, seamos conscientes que nunca se implementaron en la magnitud que supuestamente debieron hacerlo, ni en la forma que sus críticos señalan, ¿no? Que señalan, no, vivimos un mundo donde muchos de estos valores han afectado de diferente manera a las sociedades, pero en realidad sus implementaciones han sido tenues, ¿no? Pero vamos hacia algo diferente. Entonces, es interesante ver cómo este mensaje espiritual choca con una realidad cambiante y por tanto se vuelve, paradójicamente también, a pesar de estar tan fuera de línea, más relevante, ¿no? O sea, probablemente ese mensaje espiritual, como en su momento el mensaje de la Iglesia en el marco de la Guerra Fría, también tuvo impacto de determinadas formas en el conflicto, hoy creo que también el mensaje de la Iglesia Católica va a tener un peso propio internacional. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Ya excede mis capacidades, pero sí creo que al hablar de justicia y paz frente al contexto actual, el mensaje del Papa es bastante fuerte y va a ser notoriamente, va a contrastar con las formas que está tomando la política internacional en estos días. Muchas gracias al SIAC por la invitación y bueno, y gracias a quienes han prestado atención y escuchado esta conversación.